MDPA, del cual ya el año pasado hablamos y creo que el mes que viene, después Martu me tiene que hacer acordar qué día es la charla. La estratificación de riesgo en base a los factores de riesgo, al daño de órgano blanco y a las condiciones clínicas asociadas, que es a lo que vamos a hablar en el día de hoy, e identificar las posibles causas de hipertensión secundaria que no son de lo más frecuentes. Ya la primer guía del 2011, nos decía que aunque la prioridad terapéutica de la hipertensión claramente es normalizar las cifras de presión arterial, la intensidad del tratamiento debe ser calibrada de acuerdo al riesgo cardiovascular total de ese paciente, el cual se estima relacionando la presión arterial con la repercusión de daño de órgano blanco y la coexistencia de otros factores de riesgo, que ahora vamos a hablar un poco. Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿en quién evaluamos el riesgo cardiovascular? La guía europea del 2016 nos dice que se recomienda el cálculo del riesgo cardiovascular. Esperen que voy a poner esto en silencio. Ahí está. Recomienda el cálculo de riesgo cardiovascular en todo adulto mayor de 40 años y ellos dicen usando un sistema de estimación de riesgo como puede ser la tabla de SCORE, que es la que ellos usan, ahora vamos a ver algunas otras tablas, excepto cuando se lo identifique automáticamente como de riesgo alto o muy alto. ¿Y a qué define como de riesgo alto y muy alto? No tuvo el infarto, no está revascularizado, no estamos en prevención secundaria, pero sí tiene lesiones, por ejemplo, lesiones severas en las carótidas, más del 50% de estenosis carotidia, un diabético con daño de órgano blanco, por ejemplo, un diabético con proteinuria, o un paciente con enfermedad renal crónica grave, con un clínex de creatinina menor a 30. Y de riesgo alto es el que tiene la elevación muy pronunciada, aunque sea un solo factor de riesgo, es decir, el tipo que viene con más de 300 de colesterol total, es decir, este tipo ya es de riesgo alto, no tengo que seguir estratificándolo mucho porque ya tengo algo que me dice este es de alto riesgo, un paciente con hipertrofia ventricular izquierda o enfermedad renal crónica moderada, es decir, un clínex entre 30 y 59. El tema es que muchas de estas cosas las vamos descubriendo cuando vamos a estudiar a nuestros pacientes. Entonces, a veces no es tan fácil en la primera consulta conocer todos estos datos. Sí sabemos, y es importante tenerlo en cuenta, que hay modificadores del riesgo cardiovascular. ¿Y a qué llama el consenso modificadores? Son los pacientes que tienen algunos de los factores que pueden tener un riesgo cardiovascular mayor que el determinado por estas tablas. Es decir, un paciente que tenga algunos factores psicosociales como el aislamiento, la depresión, el estrés crónico, eso ya sabemos desde hace ya varios años que modifica el riesgo y aumenta el riesgo cardiovascular, pacientes con un bajo nivel socioeconómico, pacientes con enfermedades reumáticas o inflamatorias crónicas. Acá entran muchos pacientes con psoriasis, artritis reumatoidea, etcétera, pacientes que están con tratamiento oncológico, pacientes con VIH-Sida, pacientes con acantosis nígricas, la poliquistosis ovárica, que muchas veces se relaciona con resistencia a la insulina, la menopausia precoz. Acá también entra no solo la menopausia precoz, sino la mujer que fue operada de un cáncer de mama y tiene bloqueo hormonal. Eso también tenemos que tener en cuenta que esa mujer nosotros le estamos produciendo una menopausia precoz porque le estamos bloqueando todos los estrógenos y antecedentes de trastornos hipertensivos del embarazo. Y tablas para estratificar el riesgo hay muchísimas. De ustedes, cuando ven un paciente en la guardia, bueno, no sé quién de no, bueno, acá nadie hace consultorio, bueno, vos sí, Martu, no. Próximamente. En unos días arranco, todavía no. Muy bien, muy bien. Bueno, Pero está Sabri y Julián por ahí. está Sabri y Julián. A ver, de ellos,
¿quién usa, o los que están en la guardia, cuando ven un paciente en guardia, quién usa las tablas de score para estratificar el riesgo? ¿Alguien las usa? No. No. Nadie. Bueno, en realidad todos más o menos la usamos un poco por oscilación de los dígitos, donde identificamos pacientes que pueden ser o más de riesgo, porque ya tenemos bastante incorporadas cuáles son las variables, pero bueno, podemos a veces mirar, este es el Regicor, que fue un registro en España, donde lo catalogan en mujeres y hombres, fumadores, no fumadores, y en base al nivel de presión arterial sistólica y diastólica, que ven acá. ¿Ven la flechita ustedes? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, acá están los niveles de presión arterial, fumadores y no fumadores, y acá abajo el colesterol. En base a qué cifras de presión, qué nivel de colesterol tiene, nosotros vamos a ir estimando el riesgo, y dependiendo del color, es el riesgo cardiovascular que pueda tener a 10 años. Hombres y mujeres, fumadores y no fumadores. Otro, que esto sería el que está validado, la OMS sacó desde hace ya algunos años varias tablas de estratificación de riesgo dependiendo de distintas regiones del mundo, validados en distintas poblaciones. Porque el score de Framingham, que también muchos usamos y conocemos, no está validado para nuestra población, porque está hecho en población norteamericana. El Regicor, población europea, o decir, bueno, se asemeja bastante. Bueno, la OMS sacó y validó distintos scores dependiendo de las regiones. Nosotros somos región B, hay 4 regiones que han dividido el mundo en 4 regiones y están las tablas. Entonces, también, para diabéticos, no diabéticos, hombres, mujeres, fumadores, no fumadores, el valor de colesterol abajo, muy parecido a la tabla del Regicor. El consenso usa la que también usa la Sociedad Europea, que ustedes la deben haber visto a esta tabla, donde divide, no divide por sexo, sino que divide niveles de presión arterial, limítrofe nivel 1, 2 y 3, de riesgo, 3 o más factores de riesgo, diabetes o lesión de órgano blando y condiciones clínicas asociadas. Y en base a eso, distinto grado de cosas. Entonces vemos que el distinto riesgo cardiovascular. Vemos que a iguales niveles de presión arterial, la presencia de un solo factor de riesgo en un paciente con estadio 1 de su hipertensión pasa de ser bajo riesgo a un moderado riesgo. O si es diabético o tiene lesión de órgano blanco, ya lo catalogamos como de alto riesgo. Y con condiciones clínicas asociadas, que ahora vamos a ver cuáles son, ya pasa a ser de muy alto riesgo. Pero ¿cómo evaluamos nosotros en nuestro paciente del consultorio el riesgo cardiovascular? Es decir, individualmente a nuestro paciente. Como dijimos, nos tenemos que basar primero en un gran trípode que es la anamnesis, el examen físico y algunos estudios de rutina. La anamnesis, obviamente, ver qué nivel de presión arterial tiene, qué niveles manejaba de presión arterial y cuánto tiempo de su hipertensión lleva, qué tratamientos antihipertensivos ha visto previamente, si tiene antecedentes familiares o no de enfermedad cardiovascular, si tiene síntomas que nos hagan sospechar una hipertensión secundaria, si presenta o no factores de riesgo, si tiene síntomas de lesión de órgano blanco, si hay algunas otras comorbilidades, los hábitos y aspectos psicosociales, como dijimos, el hábito tabáquico entra acá, y drogas que puedan causar su hipertensión. Eso lo hacemos en todo paciente que nos encontramos en consultorio cuando queremos evaluarlo. Con respecto al examen físico, obviamente la medición de la presión arterial, el examen cardíaco y arterial, peso, altura, perímetro de cintura y cuello, que siempre es importante tenerlo en cuenta, y buscar siempre signos sugestivos de hipertensión secundaria, la disminución de los pulsos periféricos, ausencia o asimetría de los pulsos, soplos abdominales, soplos carotídeos. Bueno, no viene ahora el caso, los síntomas que podemos tener, eso será para otra charla de búsqueda de hipertensión secundaria. Y en estudios de rutina, un laboratorio básico con un hemograma, una glicemia, colesterol total y fraccionado, ácido úrico, la creatinina plasmática y tomarnos el trabajo hay aplicaciones en celulares, la página, etcétera, de calcular el clearance de creatinina, aunque sea una vez con el MDRD, hoy es muy simple de calcularlo,
el ionograma plasmático, un sedimento urinario para ver si hay o no proteinuria y un electrocardiograma que nosotros los cardiólogos lo hacemos en todos nuestros pacientes en la primera consulta. Con respecto a los factores de riesgo adicionales, la edad es un factor de riesgo, obviamente, a más viejos nos ponemos, más riesgo de que hagamos un evento. Entonces, en el hombre, a partir de los 55 años, la mujer a partir de los 65 años, la presencia de tabaquismo, muy importante como factor de riesgo, la dislipidemia, definida por un colesterol total mayor de 200, un LDL mayor de 130, o HDL bajo, 40 en el hombre, 50 en la mujer, y triglicéridos de 150. La presencia de alteraciones en el metabolismo glúcido a través de prueba de tolerancia a la glucosa, que no se lo pedimos a todo el mundo, obviamente, pero si encontramos glicemia alterada en el hemograma, en el laboratorio de rutina, hay que estudiarlo. La presencia de sedentarismo y la presencia, siempre tenemos que tener en cuenta de definirlo como enfermedad cardiovascular prematura, que me diga, no, mi padre tuvo una ACV a los 89 años, eso obviamente no nos va a modificar el riesgo cardiovascular. Hablamos de enfermedad cardiovascular como un factor importante cuando en el hombre se presentó antes de los 65 años o en la mujer antes de los, perdón, en el hombre antes de los 55, en la mujer antes de los 65. Y como decíamos, un perímetro abdominal mayor a 94 en el hombre o mayor a 88 en la mujer es considerado un factor de riesgo adicional. En respecto a la búsqueda de lesión de órgano blanco, tenemos que buscar la hipertrofia ventricular izquierda, la presencia o no, ahora vamos a hablar un poco de eso. El estudio del árbol arterial a través de la medición de velocidad onda de pulso y la presencia de placa y medición del espesor medio-intimal, o la presencia de enfermedad renal a través de la microalbuminuria, definida como 30 a 300 miligramos en 24 horas, o para no hacer orina de 24 horas, que suele ser muy incómodo para el paciente, podemos hacer en una orina ocasional, no pedir microalbuminuria y nada más, sino siempre tomarnos el trabajo de pedir cociente albúmina creatinina en orina ocasional. Mucho más reproducible, mucho más de al azar. Definida como mayor de 22 miligramos por gramo de creatinina en el hombre o mayor a 31 en la mujer, que es como nosotros la solemos tener y medir en nuestro medio. Y hablamos de condiciones clínicas asociadas, el paciente con historia de ACV, tanto isquémico como hemorrágico, enfermedad cardíaca, infarto, angina de pecho, revascularización, sea por cirugía o angioplastia, insuficiencia cardíaca o FA, la retinopatía avanzada y la enfermedad renal crónica, estadio 3-4, con un MDR menor a 60 o proteinuria mayor de 300 y la arteriopatía periférica severa. Entonces el consenso nos dice que en los diabéticos del examen oftalmológico y en los pacientes de alto y muy alto riesgo ya no los estratificamos más, son de alto y muy alto, que nosotros los podemos catalogar como de moderado riesgo. Si le buscamos lesión de órgano blanco, lo vamos a reestratificar a valores superiores de riesgo cardiovascular. Entonces, como dijimos, a nivel de la búsqueda de hipertrofia ventricular izquierda, sabemos que la hipertrofia es la causa más frecuente, la alteración más frecuente en hipertensión. Menos del 50% de los pacientes hipertensos tienen un ventrículo izquierdo absolutamente normal. Y aunque el patrón típico de hipertrofia ventricular es la concéntrica en la hipertensión, es la menos frecuente, ya que la mayoría presentan hipertrofia excéntrica, que está también en estrecha relación con la obesidad, diabetes e insuficiencia renal. Pero ¿es solo importante tener o no hipertrofia? ¿Acá es sí o no? No. Fíjense cómo en este trabajo que tiene muchísimos años, ya tiene 21 años, fíjense cómo dividieron la masa ventricular izquierda en quintilos. Y fíjense cómo claramente, tanto para evento cardiovascular como para mortalidad total, a mayor severidad de hipertrofia, tanto en mujeres como en varones, aumenta el riesgo de eventos y de mortalidad, todo con significación estadística.
Y no solo es en eventos y muertes, sino fíjense cómo la incidencia de eventos cerebrovasculares, acá sí, en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, tanto diagnosticada con electro como por eco, aumenta significativamente el riesgo en un seguimiento a 12 años. Entonces, queda muy claro que el paciente que tiene hipertrofia tiene más riesgo cardiovascular y el que tiene más hipertrofia, mayor riesgo. ¿Y qué pasa cuando estudiamos el árbol arterial? Esta es una vieja frase que dice que la longevidad es una cuestión vascular que fue bien expresada por el axioma que el hombre es viejo como sus arterias. Para la mayoría de los hombres, la muerte viene primaria o secundariamente por este portal. La instalación de lo que debería llamarse aterosclerosis fisiológica depende en primera instancia de la calidad del tejido arterial que el individuo ha heredado y secundariamente del monto de uso y desgaste que le fue infringido. Esta frase, que parece bastante actual, fíjense que es del año 1891 de William Osler. Entonces, ¿nosotros qué podemos evaluar? Cuando vemos el árbol arterial, tenemos que evaluar en nuestros pacientes cómo están sus arterias. Una de las cosas que pedimos, más por costumbre y por el valor que tiene, pero que nadie va a discutir hoy, pedir para la estratificación de riesgo, es el Doppler de carótidas. Donde, ¿qué medimos nosotros? El espesor miointimal, como primer cosa, donde es muy fácil y simple, de rápida ejecución, es muy simple hacerlo. La única cosa es que es difícil la repetitividad y es operador dependiente. Pero hoy, con los equipos actuales, donde, como en la fotito, los software tienen un identificador de bordes, donde nos pueden no necesitamos nosotros poner los caliper como era antes, y ir midiendo y promediar varias. Hoy los software nos lo miden en forma automática, entonces tiene ahí sí mucha más repetitividad y es menos operador dependiente. Tenemos valores de referencia, algo que no tenemos que caer en el error es de que muchas guías nos dicen, bueno, menos de 0,9 no está aumentado, más de 0,9 está aumentado. Pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que yo le haga un Doppler a una persona de 40 años que a un hombre de 90 años. Claramente el espesor miointimal no lo podemos medir con la misma vara. Entonces hay tablas de valores de normalidad, tanto para hombres como para mujeres, fíjense, percentil 25, 50 y 75, dependiendo la edad, el espesor miointimal que debemos tener. Mayor de 75 lo consideramos espesor miointimal aumentado. Hace ya muchos años sale este metaanálisis que incorpora más de 45.000 pacientes, donde nos dice que el score de Framingham junto con el espesor miointimal, cuando correlacionamos esas dos cosas, el espesor miointimal no ha podido demostrar ningún valor añadido comparado con el índice de Framingham para la devaluación del riesgo cardiovascular futuro, incluso en grupos de riesgo intermedio. Entonces acá cae un poco en desgracia la medición aislada del espesor miointimal porque no le encontraron, planteaban de que el espesor como dato aislado, sale este metaanálisis que incluye más de 100.000 pacientes, donde analizó 119 estudios randomizados con una edad promedio de 62 años, 42% eran mujeres, con un seguimiento de casi 4 años, y nos dice que el espesor miointimal, cómo va progresando a lo largo de los años, predijo el grado de reducción de del riesgo cardiovascular. Esto proporciona un eslabón perdido que apoya la utilidad de la progresión del íntima media como marcador sustitutivo del riesgo cardiovascular en ensayos clínicos. Es decir, ellos acá lo que demuestran es que si nosotros en un paciente logramos disminuir el espesor miointimal, por cada 10 micras que disminuye, cae casi un 20% el riesgo cardiovascular. ¿Ve? Acá está, por cada 10 micras por año de progresión de caída de progresión del espesor miointimal, se reduce un riesgo relativo en 0,91. Entonces, no es solo importante la presencia del espesor miointimal, como dijimos, otra cosa que es fácil de ver es
si encontramos placas. Fíjense cómo claramente, independientemente del riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente, la presencia de placas carotídeas aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Fíjense, en todos los pacientes juntos, pacientes de bajo riesgo, intermedio o alto riesgo, presentar placas tiene mayor riesgo significativo. La superficie de placa presenta el paciente, qué colucencia tiene esa placa, si nos da idea de la composición de esa placa, si es lipídica, fibrolipídica o fibrosa, y si es una placa heterogénea. ¿Y eso por qué nos importa? La superficie de placa, es decir, cuántos milímetros cuadrados de placa tiene un paciente, tiene estrecha relación con el riesgo de infarto agudo del miocardio. Fíjense en este trabajo, tanto en hombres como en mujeres, a mayor superficie de placa, mayor riesgo de infarto. Esto es un seguimiento a 6 años. ¿Pero solo alcanza con que exploremos el territorio carotídeo o también vale la pena explorar el territorio femoral? Esto es una experiencia que presentamos hace algunos años ya, teníamos 280 pacientes y fíjense cómo había un 13% de pacientes que no presentaban placas carotídeas, pero sí presentaban placas femorales. Es decir, si nosotros evaluamos solo el territorio vascular carotídeo, se nos escapa un 13% de la población total. En cambio, en las mujeres, el 23% de las pacientes con placas las tuvieron a nivel femoral, sin tener placas carotídeas. Y un 18% de los varones que en este trabajo tiene el mismo riesgo y la misma capacidad de predecir eventos, tanto cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, como el que encuentra placas carotídeas. Es decir, ya sabemos que en tener placas carotídeas aumenta el riesgo de evento cardiovascular. Eso no hay duda, y eso lo tuvimos siempre. El tema es encontrar placas femorales, así sean placas aisladas, femorales, sin placas carotídeas, también se correlaciona con mayor evento cardiovascular. Y no solo es encontrar en carótidas o en femorales. Si nosotros exploramos las 4 bifurcaciones, las 2 carotídeas y las 2 femorales, vemos que a medida que sumamos bifurcaciones afectadas por placas, cómo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Fíjense que quintuplica el riesgo de evento cardiovascular si tenemos las 4 bifurcaciones afectadas por placas. Y esto hace algunos años, ya 6 años, el doctor Valentín Fuster publica el estudio PESA, no sé si alguno alguna vez lo leyó, invito a que lo haga, es muy interesante. Él tiene en un camión un tomógrafo multislide, ecógrafo y equipo de BOP, etc. Se fue a la casa central del Banco de Santander en Nueva York y incluyó a todo el personal del Banco de Santander. Eran más de 4.000 pacientes. Fíjense que es una población de un riesgo bastante bajo, promedio 45 años, el 63% eran hombres, un índice de masa corporal de 26, una presión promedio de 116/72, con un colesterol promedio de 201, un HDL de 49, glicemias de 90. Fíjense que tenían un score de Framingham promedio de 6, solamente el 1% era de alto riesgo, el 85% eran todos de bajo riesgo, digamos, una población realmente sana que podemos encontrar nosotros en nuestro consultorio. Fíjense que el perfil lipídico había 21% de fumadores, 2% de diabéticos, realmente una población sumamente sana. ¿Y él qué hizo? Vio con ultrasonido con ecografía, ambas bifurcaciones carotídeas,
ambas bifurcaciones iliofemorales, eco de aorta abdominal en busca de placas y score de calcio. El 63% de esta población, el 63% de esta población de bajo riesgo que hubiéramos dicho, tenían alguna afectación en alguno de estos 4 lugares a explorar. Los hombres, por supuesto, nos llevábamos la ventaja, el 71% teníamos, y el lugar con mayor frecuencia de afectación fue la bifurcación iliofemoral. Era más frecuente encontrar placas iliofemorales que en otro territorio, seguido por las placas carotídeas, luego placas en aorta abdominal y posteriormente un score de calcio alterado. Y él consideraba score de calcio alto mayor a 1, no mayor a 300. Él consideraba score de calcio normal, el score de calcio 0. Score de calcio 1 en un 18%, pero fíjense que un 44% tenían placas a nivel iliofemoral. Y concluye que la prevalencia de aterosclerosis aumenta con la edad, obviamente para ambos sexos y en todos los territorios vasculares, pero solo se encontró que la presencia de enfermedad aórtica es independiente del sexo. Era más frecuente nosotros los hombres. Y que la presencia de enfermedad iliofemoral estuvo más fuertemente correlacionada con enfermedad aórtica y score de calcio coronario que con enfermedad carotídea. Y también concluye que tener placas iliofemorales confiere un 70% de probabilidad de encontrar placas en otro territorio. Pero a su vez, la ausencia de placas iliofemoral confiere un 67% de probabilidad de estar libre de enfermedad en otro territorio vascular. Entre aquellos con enfermedad focal, es decir, que tenían un solo territorio, como dijimos, el territorio iliofemoral fue el territorio con más probabilidad de ser afectado. Y esto fue independiente de edad, sexo y perfil de riesgo. Otra de las cosas que no sé ni qué hora es, si vamos mal con el horario. 35. No, vamos bien. Bueno, frénenme si se aburren mucho, porque yo me entusiasmo y hablo. Hace varios años, en las guías, inclusive el consenso, es la velocidad onda de pulso. ¿Alguno sabe qué es la BOP? ¿Alguno vio alguna vez BOP? No sé si hay alguno de los que rotó, que llegó a rotar algo conmigo, después no vinieron más. Lo que pasa es que no nos dejaron, nos interrumpieron las rotaciones. Por eso, sí. Pero no, creo que no llegó ninguno. No están los chicos acá. No llegó ninguno a rotar conmigo. Bueno, la velocidad onda de pulso, simple, se usan 2 tonómetros, uno en la carótida y uno en la femoral. Nosotros lo que medimos acá, ¿qué es? La velocidad con la que la onda de perturbación que viaja por la pared aórtica llega de la carótida a la femoral. Cuanto más rápido viaja esa onda por la pared, no el flujo. La onda, cuando la aorta se dilata, vuelve esa onda, va viajando por la pared. Cuando más rápido viaja, quiere decir que la aorta está más rígida. Eso explicado así muy simple. Hoy sabemos que la BOP es el patrón oro para medir rigidez aórtica y que sobre todo es la BOP carótido femoral sincrónica, es decir, con los 2 tonómetros a la vez, que es lo que vemos acá, ¿ven? Esta es la onda carotidia, esta es la onda femoral, el equipo lo que hace es medir el pie de onda carotidio, pie de onda femoral, mide cuánto tiempo pasa entre esto y esto, y nosotros le damos la distancia. Distancia sobre tiempo, velocidad. Entonces nos informa en 6,6 metros, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿hay valores de normalidad de BOP? Claramente sí, hay valores internacionales. ¿Cómo sería, Doc, como hay un registro a través de la piel eléctrico o invasivo? ¿Cómo? ¿Es invasivo el estudio o cómo es? No, son 2 tonómetros. Hay 2 formas. Uno son como si fueran unas copitas, que lo que hace es mide cómo se mueve la pared de la, ¿cómo es? De la carótida y la femoral. Son 2 copitas que se apoyan, una en la carótida y una en la femoral. Otros usan otros tonómetros distintos, el aórtico, cualquiera de ellos.
o el Sphygmocor que usa un lápiz, pero es todo por tonometría, digamos, por movimiento de la pared. No hay acá, no hay nada invasivo, no hay aguja, no hay absolutamente nada. Entonces, como decimos, hay valores de normalidad. Si ustedes ven las guías dicen más de 10 metros de BOP, mayor riesgo, pero lo mismo, si un chico de 30 años tiene una velocidad onda de pulso de 9 metros, ese chico está claramente rígido. Si un paciente de 79 años tiene una BOP de 9 metros, está perfecto, porque nosotros también tenemos que contemplar la rigidez propia del paso del tiempo, desde ya. Entonces, hay valores de normalidad, esto fue publicado ya hace unos cuantos años, donde está el valor de BOP por edad y por nivel de presión arterial del momento en que yo le hago el estudio. ¿Por qué? Porque si yo a una aorta la tengo sometida a una presión mucho más alta, se van a ir reclutando fibras de colágeno. Entonces esa aorta va a estar más rígida, pero en realidad no es que está rígida porque la pared está rígida, sino porque están reclutadas las fibras de colágeno. Entonces, para saber interpretar mejor ese valor, es que nosotros decimos, bueno, pará, pero en ese momento ¿qué nivel de presión tenía? Si estabas francamente hipertenso, es esperable que tenga una BOP más alta y sea normal para ese nivel de presión arterial. Eso es por ahí difícil porque, bueno, sabemos que la aorta es un medio viscoelástico, etcétera, pero simplificándolo es eso, es por el reclutamiento de las fibras de colágeno. Afortunadamente nuestro país tiene también valores de normalidad validados. Esto es un brillante trabajo del doctor Alejandro Díaz, el proyecto Vela, que lo hizo ahí cerca de Tandil, donde agarró todo ese pueblo y le midió velocidad de onda de pulso, junto con Agustín Ramírez de la Fundación y Cabrera Fischer, que fue su director de la tesis doctoral. Y de esa forma pudimos tener valores de nuestro país. Son muy similares estos valores a los publicados por las guías europeas. ¿Y qué condiciones específicas aumentan la rigidez? Evaluó más de 3.000 pacientes. Pudieron demostrar que la obesidad central, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, los niveles de colesterol, tanto HDL, triglicéridos, ApoB, proteína C reactiva, eran predictores de mayor BOP. Y a más BOP, más riesgo, a mayor factores de riesgo, más BOP. Y sí, fíjense cómo a medida que vamos sumando factores de riesgo, tabaquismo, no es lo mismo ser diabético que ser diabético, hipertenso y tabaquista. Fíjense cómo a medida que vamos agregando en un paciente factores de riesgo, la velocidad de onda de pulso aumenta exponencialmente. Y no solo la diabetes aumenta la rigidez aórtica por glicosilación de las proteínas, sino que inclusive los que llamamos estadios prediabéticos, las glicemias alteradas en ayunas, la tolerancia anormal a la glucosa o una hemoglobina glicosilada alterada, fíjense cómo aumenta claramente y estadísticamente en forma muy significativa el nivel de velocidad de onda de pulso al que no lo tenga. Entonces no es solo, el paciente es diabético, tiene más riesgo. Ojo que los prediabéticos con glicemias alteradas en ayunas o esas pruebas de tolerancia oral a la glucosa normales tienen mayor riesgo porque se correlaciona con mayor BOP. Nos está diciendo, ojo que se están glicosilando las proteínas de la pared aórtica y su árbol arterial se está empezando a poner mucho más rígido. ¿Y la BOP predice eventos? Sí, fíjense en este trabajo que está ajustado por edad, sexo, factores de riesgo y presión de pulso, como por cada metro que se aumenta la velocidad de onda de pulso se correlaciona con más score de calcio, más lesiones hiperintensas en sustancia blanca en la resonancia y más microalbuminuria en las orinas de nuestros pacientes. Este metaanálisis, que incluyó más de 17.000 pacientes, 16 estudios,
demuestra que por cada desvío estándar de BOP se correlaciona con más evento cardiovascular, más eventos coronarios, más ACV, más mortalidad cardiovascular, inclusive más mortalidad global. Y esto está ajustado por edad, sexo, presión, presencia de tabaquismo, colesterol, HDL, diabetes y tratamiento antihipertensivo. Digamos, todos esos factores los sacamos del medio, está todo ajustado, y esos pacientes que son todos iguales, el que tiene más BOP aumenta un 23% de eventos coronarios, un 30% cardiovasculares. Digamos, fíjense que los números de desvío, de aumento de riesgo es muy significativo por cada aumento de un desvío estándar de la velocidad de onda de pulso. Pero no solo es un predictor de eventos, sino que la BOP es un predictor independiente de aumento de la presión arterial sistólica y de incidencia de hipertensión. Esto sugiere que la BOP podría ayudar a identificar a personas normotensas que deberían ser el objetivo de implementación de intervenciones dirigidas a prevenir o retrasar la progresión de la rigidez subclínica y el inicio de su hipertensión. Es decir, pacientes normotensos que tienen una BOP alta, ojo, porque ese paciente, si no hacemos nada, se va a poner hipertenso en un corto plazo. Entonces, en conclusión, se recomienda la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de las personas con riesgo cardiovascular aumentado. Se recomienda repetir la evaluación del riesgo cardiovascular cada 5 años o más a menudo en casos de pacientes con riesgo próximo a los umbrales. No se recomienda la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular en pacientes menores de 40 años y menores de 50 años en la mujer que no tengan ningún factor de riesgo cardiovascular conocido. Y sí se recomienda el cálculo de riesgo usando alguna tabla de score para adultos mayores de 40, excepto cuando estén clasificados como un riesgo alto o muy alto. Muchas gracias, muchachos. Espero no haberlos aburrido. No, muy lindo, Gus. Estoy abierto a las preguntas que quieran. Gus, yo te hago una consulta. En consultorio, ¿vos qué score utilizás con los pacientes? La realidad, Sí. ninguno. No. A ver, como te digo, yo no soy muy creyente de las tablas. Realmente esa es la realidad. ¿Por qué? Porque vos le decías, ah, sí, tiene colesterol. Tiene 2 días de colesterol. Y no me dice gran cosa. ¿Yo qué le busco? Si tiene o no tiene lesión de órgano blanco. Obviamente, no es que no voy a hacer nada con ese colesterol. Pero el paciente que tiene 2 días de colesterol o tiene 180 de colesterol, pero tiene placa carotidia o tiene placa femoral, yo le voy a dar estatinas. Independientemente del valor de colesterol que tenga. ¿Por qué? Porque está demostrado que la presencia de placa me aumenta el riesgo y que tengo que darles estatinas. Entonces, si vos me decís, uso las tablas, obviamente uno, a ver, digamos, inconscientemente, cuando vos evaluás un paciente, si está hipertenso, tiene un colesterol elevado, y si este paciente es de moderado riesgo, o si tiene falla renal, ya pasa a ser de alto riesgo. No me pongo a buscar en la tablita y le digo, usted tiene un riesgo a 10 años de un tanto. No, yo eso no lo hago. Yo sé que hay muchos colegas, y respeto a que lo hagan, inclusive le imprimen el Fran, le dice, usted tiene un riesgo de evento cardiovascular a 10 años de él, tanto por ciento, lo cual al paciente por ahí ni le preocupa, acá 10 años, olvídese, mucho gusto, se va. O no, otro le arruinás la vida, porque si ¿cómo? Entonces, yo personalmente sí los estratifico a los pacientes, reconozco que sí, y le busco si tiene o no lesión de órgano blanco. Sea la presencia de hipertrofia, en algún laboratorio que yo le pido cociente albúmina creatinina, 2 mangos sale y puedo evaluar si tiene o no tiene microalbuminuria. No le hago orina de 24 horas desde ya. No sé si alguna vez de ustedes alguien juntó orina de 24 horas, pero debe ser, yo nunca lo hice, pero debe ser de lo más incómodo que debe haber en la vida. De hecho, los pacientes, cuando los que tenés que pedirle porque tienen enfermedad renal crónica, te dicen otra vez la orina, doctor, y realmente no les causa mucha gracia.
pero un cociente albúmina-creatinina en lugar de una microalbuminuria al azar es mucho más reproducible y mucho más, tiene más correlación con la orina de 24 horas que la microalbuminuria al azar. Entonces eso sí lo hago en el laboratorio de rutina que le hago, aunque sea el primer laboratorio. Después ya no se los pido en todos, pero sí eso. Y después mirarle la carótida, en los que puedo mirarle las femorales, y obviamente el que puedo hacerle BOP o tengo duda, y lo puedo hacer, lo hago, que lleva 15 minutos, bueno, los que han rotado les pueden contar, es una práctica sumamente simple y te da, digamos, te divide mucho las aguas, es decir, el paciente que realmente vos decís, y está ahí, pero tiene un 210 de colesterol, pero no tiene placa, tiene una BOP normal, no tiene, entonces vos decís, bueno, a este no le voy a dar estatina, sí, tratamiento no farmacológico, todo lo que podamos hablar de tratamiento no farmacológico, etcétera, descenso de peso, disminución de los otros factores de riesgo. Y distinto es el paciente que le encuentro placas o que tiene una BOP alta, ese paciente lo sigo, sobre todo si viene con historia de enfermedad cardiovascular. El que era porque sigue estando, mi gran maestro en mi maestría y que hasta el día de hoy es un consultor, que es Pedro Forcada, no sé si alguna vez alguno tuvo el placer de escucharlo. Él siempre decía, a mí no me manden los revascularizados, mándenme los hijos de los revascularizados, porque en ese tengo algo para hacer. El revascularizado, que lo siga otro cardiólogo, yo ya estoy grande y no tengo ganas, decía él, pero él decía eso, tráiganme a los hijos de los revascularizados, porque ahí es donde nosotros tenemos que actuar mucho antes de que el paciente haga su primer evento. Y es así. Y de hecho, cuando nosotros podemos ver y podemos documentarlo con cierta, digamos, sacando un poco lo de operador dependiente, la ecolucencia de las placas a través de medir la mediana de grises, etcétera. Y tenemos un montón de pacientes los cuales tenían placas lipídicas, mucho contenido lipídico, con un pico a la placa, perdón, no aumentó la mediana de grises. Sí, aumentó la mediana de grises, menos ecolúcida, quiere decir que perdió colesterol. Entonces, es otro lado en el seguimiento del paciente con score de calcio. ¿Por qué? Porque yo tengo hoy un paciente que tiene un score de calcio de 50. Tiene placas, le doy estatina y va a tener un score de calcio de 500. Voy a decir, pero doctor, ahora está mucho peor con las estatinas. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque ese paciente tenía muchas placas lipídicas, que ahora son fibrocálcicas esas placas. ¿Por qué? Y porque le saqué colesterol. Entonces le di mucha más estabilidad a esa placa dejó de ser una placa blanda. Entonces el paciente, ¿tiene mayor riesgo? No, tiene menor riesgo que el que tenía previamente. Pero bueno, no me voy a poner a hablar yo de score de calcio. Supongo que alguien que sabe mucho más que yo le dará esa charla. Sí, después vamos a tener con Sofía o no sé quién va a dar de tomografía y ahí tuvimos otra Yo específicamente tengo una de... pregunta cortita. Si el paciente cuando lo estratificamos da, no sé, 160, 180 en ese rango, y le da el antihipertensivo y la presión se estabiliza en 120, 139, ¿baja de categoría o tenemos que seguir tomando? No, a ver. Yo al paciente le bajé el riesgo, ¿no? El paciente, si yo lo tengo en un estadio 3 de su hipertensión y lo llevo a la normotensión, claramente le disminuí el riesgo. No quiere decir que el paciente diga, bueno, ya está, vaya, deje todo que estamos bajo riesgo. Claramente que no.
Eso es Pero lo que hacen muchos. Los pacientes dicen, no, ya se me mejoró, ya está, no la tengo que tomar más. bajó el colesterol y dejé las Ya me estatinas, curé. doctor. Claro, ya está. Bajó el colesterol, dejé las estatinas y bueno, dejé la dieta, dejé todo porque estaba con el colesterol normal. Enmarcaron el laboratorio del 190 de colesterol y meta cumplida. Pero no, obviamente que si nosotros ponemos en caja los factores de riesgo, logramos que nuestro paciente deje de fumar, tome las estatinas o los antihipertensivos, controlamos su diabetes, porque tampoco le tenemos que dar el mensaje al paciente diabético que está condenado. Ah, usted es diabético, ya es de alto riesgo. Se va a morir. Tampoco hay que hacerle entender al paciente de que hoy el paciente diabético con buen control glicémico, sobre todo si lo hemos agarrado tempranamente, puede tener una expectativa de vida muy buena. El tema es distinto. El paciente recientemente diagnosticado de su diabetes, que no tiene falla renal, no tiene falla vascular, nosotros logramos controlar sus glicemias, a el paciente en el cual estamos viendo el final de la película, el tipo de que tiene una historia de 30 años de diabetes con un promedio de glicosilada de 11, con falla renal, con placas carótido-femorales, enfermedad cardiovascular. Obviamente que le tenemos que controlar su glicemia desde ya y su presión y sus factores de riesgo, pero desgraciadamente ese paciente va a tener lo que llamamos riesgo residual, que hagamos lo que hagamos, ese paciente va a seguir teniendo un alto riesgo. ¿Por qué? Estamos viendo el final de la película, es difícil ya cambiarlo. Por eso Pedro siempre dice, tráigame a los hijos de los hipertensos, que es donde yo puedo hacer mucho más que en el revascularizado. El revascularizado, mi único objetivo, ¿cuál es? Y tratar de evitarle un nuevo evento. Tratar de que no haga el ACV o que no lo tenga que volver a revascularizar. Nada más que eso. En el hijo del revascularizado o el hijo del hipertenso, ¿yo qué quiero? Y que no haga el evento. Si lo logramos, fantástico. Obviamente en todo esto entra en juego muchas cosas y ya lo van a ver cuando tengan su consultorio. Son pacientes que los seguimos durante muchos años y que le estamos diciendo, no, haciendo esto vamos a evitar un evento. Creemos nosotros que le vamos a evitar el evento, porque el tipo nunca iba a tener el evento. Entonces, digamos, no tenemos mucho para demostrar. Entonces, muchos pacientes, ¿qué pasa? Y se hinchan, y bueno, y dejaron las estatinas, van a ver que muchos dejan las estatinas, y es una pelea continua de decir, che, no, tenés que tomarla, inclusive en pacientes revascularizados, porque la vecina le dijo que le va a destruir los músculos, el médico que lo veía le dijo, ¿para qué estatina? Si tiene un colesterol bastante bien, pero bueno, tiene un revascularizado y placa carotídea, papi, tenés que tomar. Bueno. Entonces no siempre es fácil el control de todos esos factores de riesgo, y aparte porque también hay una realidad. Hoy sabemos que sobre todo si está con mucha medicación y en dosis, en múltiples dosis y con esos esquemas terapéuticos de que tome 2 a la mañana, otra al mediodía, la otra a la tarde, 3 a la noche, y el paciente te lo sigue un tiempo y después lo deja. De ahí es que hay que tratar de ir juntando con más terapéuticos muy complejos. No los cumple nadie. Vamos a ser sinceros, ¿quién de nosotros terminó un tratamiento antibiótico completo por una angina en algún momento? Nadie, ¿no tuviste más que fiebre? sí. Yo también. Yo creo que lo terminé. Bueno, yo aparte que soy un paciente pésimo, olvidate, se me fue la fiebre, se me fue cosas. Sí, igual es así, el que Son 3 más pastillas riesgo por día, tiene 10 es días. los pacientes con mayor riesgo son los que menos cumplen, porque son los que están más Sí, medicados también. son los que están más medicados en parte por algo también están en la situación en la que están, también es cierto, pero también ahí cuando nosotros les armamos los esquemas terapéuticos, tenemos que evaluar mucho el tema de la adherencia, en buscar
asociaciones fijas, esquemas simples, charlar muy bien en el consultorio del paciente los efectos adversos, que no tenga miedo de contarnos los efectos adversos, así sean estúpidos. Hay pacientes que dicen, no, dejé la estatina porque me daba zumbido. Qué sé yo. Pero para él estaba convencido de que la estatina le dio zumbido y por eso la dejó. Sí. Entonces, eso hay que charlarlo con el paciente. Y otro tema en nuestro medio, cada vez más problemático, el tema Sí, económico. tal cual. Sí. Porque también hay una realidad. Hoy una estatina está 2 lucas y pico, hay antihipertensivos, que yo, hoy un Micardis AMLO, telmisartán amlodipina está 6 lucas 500. Y son muy poquitas las pacientes que te pueden pagar 6 lucas 500 un antihipertensivo. No voy a discutir los beneficios del telmisartán y de la asociación telmiamlodipina. No lo voy a discutir, porque no es. Pero el paciente te va a decir, todo bien, doctor, hermoso, pero yo no tengo 6 lucas 500 para pagarla. Entonces, eso es un motivo por el cual te lo deja. Pero bueno, adherencia es otro tema a charlar de qué es lo que se puede hacer para mejorarlo, y nadie tiene la receta desde ya. Pero eso también tenemos que tener en cuenta, y cuando estratificamos a nuestros pacientes y cuando seguimos a nuestros pacientes, hay que tener mucha empatía, porque los pacientes van, vienen. Tampoco hay que maltratarlos y retarlos porque, ¿cómo no cumplió? Y a todos nos pasa. El que te dice, no, doctor, me voy a poner las pilas, voy a bajar de peso. Hoy vi uno, lo vi hace 4 meses atrás. Doctor, le prometí, tenía triglicéridos altos. No tomo nada porque yo en 4 meses vengo con 15 kilos menos. Bárbaro. Hoy llegó, tiene 20 kilos más. Me dice, ¿qué quiere que haga? Me dice, no pude caminar. Me dice, vino a reírse. La pandemia Claro, también es vino a excusa para reírse, todo. La Vino excusa a perfecta. reírse y me dice, ya, vengo porque no iba a venir porque me da vergüenza, me dice, pero no me pesé, pero tengo más, lo subí, tiene 20 kilos más. Y pasa, es cosa de todos los días en el consultorio, bueno, ¿qué va a ser? Es la vida misma. Tenemos que tratar de acompañar a nuestros pacientes lo mejor posible y obviamente tratar de evitar la inercia terapéutica, que es el, bueno, ya vas a bajar, o ya vamos a controlarlo, o ya va a bajar la presión arterial y no hacer nada. Y eso a veces es difícil, pero muchas veces ahí se nos escapan pacientes hipertensos, dislipémicos, que por ahí le decimos, venite en un mes y en el mes no vino, y bueno, la inercia terapéutica también hay que tratar de no tenerla. Bien. Bueno, Gus, muchas gracias. Por favor, No sé si hay alguna otra pregunta más. Ya no los aburro más. Bueno, bueno. estamos. Nos vemos la próxima. Haceme acordar, no me acuerdo cuándo era la otra. ¿Qué tenía? ¿Mapa y Holter en la misma charla o son 2 charlas aparte? No, es una sola. No es la semana que viene, es en julio, pero Bueno, después decime bien cuándo era. Me habías dicho y me olvidé. te mando un recordatorio. Dale. Bueno, Gracias, Gus. muy bien. Bueno, Muchas gente, gracias. Gracias. nos vemos, cuídense, hasta Chau, luego.